Hola a todos. Mediante este video, donde vamos a utilizar un simulador, vamos a repasar los contenidos de la teoría cinético-molecular de la materia y la vamos a aplicar a los cambios de estado. O sea, hoy vamos a estudiar esta transición que se pasa de sólido a líquido y de líquido a gaseoso. Hay otros estados, un estado más de la materia, pero no lo vamos a estudiar ahora. Y todos estos estados de la materia están caracterizados por el tipo de interacción que hay entre las partículas que componen la materia. Es decir, siempre que querramos explicar por qué se produce un cambio de estado, vamos a tener que recurrir a este concepto que va a ser el concepto base de esta unidad, que es interacción entre las partículas. Nosotros habíamos dicho que entre las partículas en el estado sólido había una interacción muy fuerte. Quiere decir que las partículas estaban en una posición fija una con respecto de la otra. Y esto le daba al sólido un volumen propio, una forma propia, una rigidez. En el estado líquido, la fuerza de interacción entre las partículas era débil y por lo tanto las partículas se podían desplazar una respecto de la otra. Cuando se daba el pasaje del sólido al líquido, siempre se había que agregar energía en forma de calor. Esto hacía que las partículas comiencen a vibrar. Esto yo lo voy a hacer ahora agregando una llamita en el recipiente. Las partículas comienzan a vibrar con más fuerza y entonces logran escapar de la interacción de las partículas próximas, porque al vibrar con más intensidad se alejan y las fuerzas de unión disminuyen. Si yo sigo agregando calor, van a ver que pasa totalmente al estado líquido. Observen que algunas de las partículas logran pasar al estado gaseoso. Siempre hay partículas que logran tener la energía suficiente como para pasar al estado gaseoso. Estas partículas que están en la parte inferior del recipiente están en estado líquido. El simulador a veces tiene sus limitaciones, pero ustedes ven que las interacciones entre ellas es muy fuerte, ven cómo están unas próximas a otras. En el gas habíamos dicho que las partículas prácticamente no interactuaban entre ellas, aunque aquí ustedes pueden observar que hay una cierta interacción todavía. Entonces, si seguimos agregando temperatura o calor para que aumente la temperatura, ustedes van a poder observar la temperatura en el termómetro que está en la parte superior. Van a ver que las partículas comienzan a desvincularse unas de otras, y cuando las partículas se mueven de manera independiente unas de otras, decimos que estamos en el estado gaseoso. Ustedes fíjense que todavía se ve que hay algunas partículas que tienen una cierta interacción. Esto podríamos decir que es como un estado en forma de vapor, donde todavía se forman pequeñas gotitas del estado líquido. Ahora, si seguimos agregando más calor, definitivamente todas las partículas se mueven de manera independiente y ya prácticamente no interactúan unas con otras. En este estado decimos que tenemos el estado gaseoso de manera neta. Observen que el concepto que utilicé para pasar de estado líquido a estado gaseoso es el mismo. Las fuerzas de interacción ahora ya se hacen prácticamente nulas y entonces las partículas se comportan como si fueran independientes unas de otras. Y esto hace que el gas tenga algunas propiedades, como por ejemplo dispersarse, difundirse por una habitación. Y entonces, por ejemplo, si ustedes ponen un frasquito de perfume en una punta o ponen un poco de perfume en una punta de una habitación, en el otro extremo, al cabo de un rato, se siente el olor. Esto es porque las partículas se pueden mover, que componen el perfume, se pueden mover en el gas libremente y van desplazándose a lo largo de la habitación. Esto explica por qué los olores viajan tan rápidamente en un medio gaseoso. Bueno, entonces aquí hemos aplicado varios conceptos de la teoría cinético-molecular, por ejemplo, que al aumentar la temperatura aumentaba la vibración de las partículas. Esto hacía que vibraran con mayor intensidad, se alejaran unas de otras y por lo tanto pudieran pasar de un estado sólido a un estado líquido. Y lo mismo al agregarles más temperatura en el estado líquido o más energía, más calor, comenzaban a separarse unas de otras y comenzaban a tener la energía suficiente como para independizarse y transformarse en el estado gaseoso.